Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tu confianza y felicidades en primer lugar por tener la valentía de ponerte manos a la obra con un asunto tan a veces mal entendido como es la falta de control en la eyaculación. A mí no me gusta llamarlo eyaculación precoz, luego veremos por qué. Pero lo que primero quiero decirte es eso, ¿no? Que hay muchos hombres que a lo largo de años o incluso décadas están sintiéndose avergonzados, frustrados, con una autoestima muy baja y, y se sienten como si tuvieran una condena o una maldición con el asunto del poco control con la eyaculación y, en fin, es algo que es bastante sencillo de abordar y muy rápido de resolver y que en verdad la dificultad, entre comillas, consiste más que nada en buscar ayuda o en buscar una solución eh, en manos de algún profesional cualificado, ¿no? Así que muchas felicidades con el entorno social y los mandatos acerca del sexo que tenemos en nuestra cultura. Es todo una heroicidad el que un hombre pueda afrontar un asunto que lo hace sentir vulnerable, ¿no? Eh, en este curso vamos a trabajar esto de forma muy sencilla, con ejercicios que están al alcance de la mano de cualquier persona. Son ejercicios muy sencillos, no te van a llevar mucho tiempo. Sí es verdad que al principio son esfuerzos, entre comillas, distintos, ¿no? No es una cuestión de que haya que hacer un especial esfuerzo en nada, sino que son hábitos distintos o formas de hacer distintas de las que hasta ahora estabas acostumbrado y en unas pocas semanas vas a ver cómo avanzas muy rápidamente. Recuerdo una persona, un hombre en una consulta vino con su pareja. Entonces cuando se sentaron los dos y yo le pregunté, ¿qué quieres? Y entonces él se reía, se quedó sorprendido como diciendo, pero esto es como la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿no? Y le dije, pues sí. Yo ya sabía que él venía con una dificultad de control eyaculatorio, ¿no? Y es una cuestión, ya te digo, que se resuelve de forma muy rápida, tanto en consulta presencial como en online. Se resuelve de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Yo no he hecho el curso hasta ahora en este formato, pero sí he trabajado online e incluso a través de mail y los resultados son los mismos y son muy rápidos y muy sencillos. Te voy a pedir un poquito de paciencia al principio. Sí es verdad que es necesario que tengas un compromiso contigo mismo, que seas honesto contigo mismo a la hora de abordar este entrenamiento. Te llevará, ya te digo, unas pocas semanas. Lo que sí te es necesario es que tengas un orden y, y, y que te impliques en el sentido de que hagas todos los ejercicios de forma ordenada y todos, no unos sí y otros no, y también que no vayas a empezar sin disponer del tiempo o de la convicción y el compromiso necesarios, porque si luego lo dejas vas a quemar la posibilidad de poder resolver esta cuestión. Entonces, tenlo muy claro, ya te digo, son unas pocas semanas, después de implementar los ejercicios poco a poco. Al principio igual te cuesta más, una serie de ejercicios te van a llevar un tiempo, pero al final me refiero en la tercera o cuarta semana, vas a dedicar 3 veces a la semana, 40 minutos, 30 minutos, 30, 40, mínimo 2 veces a la semana, 40 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, vas a estar ahí
contenido en ese viaje y yo encantada de poder acompañarte. Llevo mucho tiempo queriendo hacer este curso y me parece muy necesario. Ya verás que sobre todo la cuestión de la eyaculación y todas las cuestiones sexuales en general tienen mucho que ver con nuestra cultura, con los mandatos sociales, con los modelos sexuales o la falta de ellos, la falta de educación sexual o la mala educación sexual que tenemos, ¿no? Bien, entonces el, el programa de entrenamiento consiste en 6 ejercicios que vas a ir implementando paulatinamente en la primera semana 2, uno que tiene que ver con el registro de pensamientos. La sexualidad es un asunto complejo y en donde intervienen muchos factores de diversa índole. Unos son cognitivos, psicológicos, afectivos y fisiológicos, y musculares también, por supuesto. Entonces vamos a trabajar a nivel cognitivo, con el registro de pensamientos, vamos a trabajar a nivel neurofisiológico, con la relajación, ya veremos por qué. Vamos a trabajar con el control muscular, la tonificación y la relajación de la musculatura pubocoxígea. Vamos a trabajar con la erótica y también con la masturbación consciente. Este último ejercicio de masturbación consciente tiene 5 fases o 5 etapas, 5 pasos. Todo muy sencillo y ya verás cómo vas a ir implementándolo de forma muy natural. Bien, vamos a ver en primer lugar una cosa que te quiero advertir, que se me olvida, es que si consumes alcohol o drogas o tienes algún tratamiento con psicofármacos que puede estar afectando a tu respuesta sexual, mejor ponte en contacto con algún médico, sexólogo, a ser posible, si, si quieres que te ponga yo en contacto con alguno. Bueno, pues tengo contactos que son compañeros muy preparados como médicos, como sexólogos, porque hay muchos médicos que ahora están tratando la eyaculación precoz, entre comillas, y como no son sexólogos, lo tratan desde un punto de vista farmacológico y lo que hacen es recetar antidepresivos que retardan la eyaculación, pero no resuelven el problema porque retardan la eyaculación a costa de quitar placer y sensaciones. Entonces, no creo que sea una solución, sobre todo después de lo que vamos a hablar en esta primera sesión. Bueno, dicho esto, una cosa también muy importante es que cada paso que vayas dando, ya desde ahora, ya desde este primer momento, mi recomendación es que te des un premio o que lo celebres de alguna manera. No tiene por qué ser nada complejo ni nada caro, puede ser muy sencillo, puede ser sentarte a escuchar los pájaros, pero que te des ese premio, que te hagas ese regalo y que celebres cada pequeño logro, porque estamos muy enfocados en las metas y siempre no llego, no llego, no llego y tengo que llegar a lo que sea, ¿no? En este caso, a no correrme, por ejemplo. Y se nos olvida disfrutar del viaje y de esos pequeños logros, de esas pequeñas cosas tan valiosas que tenemos en el día a día. Y celebrar es rico también, ¿no? Bien, vamos a hablar de las causas de la eyaculación precoz o de la falta de control eyaculatorio, que es como lo vamos a llamar a partir de ahora. Porque ¿quién dice que es precoz? ¿Quién dice cuánto tiene que durar una excitación genital hasta que llegue la eyaculación? Hay hombres que a lo mejor se sienten eyaculadores precoces porque se corren a los 20 minutos después de tener una penetración.
Cada persona es un mundo y cada momento también es diferente. Entonces, bueno, no vayamos a poner etiquetas a priori, ¿no? Que esto ya es un hándicap para todos. Bien, entonces vamos a ver cómo esto es una cuestión sobre todo de aprendizajes. Yo nunca, ni muchos compañeros, nunca hemos encontrado que las causas de la eyaculación precoz o de la falta de control eyaculatorio sean orgánicas. Puede ser debidas al consumo de alcohol, de drogas o de algunos psicofármacos que puedan interferir en tu respuesta sexual y puedan llevarte a esa falta de control. Pero la mayor parte de todas las causas se deben a una cuestión cultural, a una cuestión de aprendizajes y de mandatos de educación o falta de educación. En primer lugar, pues el descubrimiento de la sexualidad o de la genitalidad, ese aprendizaje sexual que tenemos cuando somos adolescentes, que debido al tabú que rodea a todo lo sexual, quizás ahora estemos a nivel social un poco en el extremo opuesto y estemos hipersexualizándolo todo, pero entre el 0 y el 100, quiero decir, de un extremo a otro estamos en lo mismo. En esa hipersexualización, en el fondo lo que hay es una enorme represión que nos lleva a reaccionar hacia ese otro extremo. Y ese tabú, eso que sentimos en la adolescencia, que nos escondemos, que no nos vayan a pillar, que de esto no se puede hablar, que no hay con quién compartir de una forma saludable más allá de los compañeros que tienen la misma mala o la misma falta de educación sexual que nosotros. Ese aprendizaje se lleva a cabo, eso, con mala información, rápido y mal. Entonces nos masturbamos muy rápido y eso el cuerpo lo va incorporando. Aquí el cuerpo es el que va a trabajar, el que va a reaprender, ¿no? Esto es una buena noticia en el sentido de que al ser un mal aprendizaje lo que tenemos es algo que se puede reaprender, no es una condena que no se pueda modificar. En cuanto a las experiencias sexuales, nos ocurre igual, es decir, el aprendizaje que tenemos nosotros con nuestros compañeros, las experiencias que tenemos con las parejas, cuando somos adolescentes, que tenemos miedo de que nos cojan, de que no lo hacemos en lugares adecuados, estamos en tensión, entonces acabamos rápido y esto también lleva a ese aprendizaje. Aparte de esto, hay un modelo sexual muy falocrático, muy falocéntrico, en el sentido de que es productivista. Siempre el sexo lo asociamos con una gran excitación que nos lleva a una penetración y una penetración que forzosamente nos va a llevar a una eyaculación, un orgasmo. Entonces, en el centro de todo esto, igual que en el centro del porno, está el placer de los genitales masculinos como eje de toda la sexualidad, ¿no? Y, y también en este modelo falocéntrico y patriarcal, a los hombres os coloca en una posición de proveedores de placer y os abusa en el sentido de que os quita, os enajena de vuestro propio placer. Entonces hoy vamos a reivindicar el propio placer cuando muchos eyaculadores precoces o muchas personas, hombres con dificultad eyaculatoria, de control eyaculatorio, bueno, piensan, bueno, como yo no voy a gozar, pues por lo menos que goce mi pareja. Y entonces se dedican mucho a que el otro goce o la otra goce y se olvidan de sí mismos y se resignan, entre comillas, ¿no? A tener esa genitalidad tan insatisfactoria y tan frustrante, ¿no?
Es verdad que hay una tendencia biológica en todos los machos de todas las especies a procrear y a dispersar, dispersar su semen cuanto más mejor y a eyacular rápidamente. Pero esto sería un 10% de todo el restante 90% que tenemos a, a abordar, ¿no? Que es más que nada cultural. Las causas físicas ya te he dicho que normalmente no tienen nada que ver con esto, a no ser que sea por el consumo de drogas, alcohol, etcétera, psicofármacos o algunos fármacos que también interfieren, porque la mayor parte son causas psicológicas basadas en malos aprendizajes, basadas en modelos muy poco reales, sobre todo si nos fijamos en el porno, al que ahora mismo cada vez tienen acceso los niños y las niñas a menor edad y que prácticamente es el único modelo sexual que tenemos, que es absolutamente irreal y no tiene nada que ver con nuestras verdaderas sensaciones, con nuestras necesidades y con nuestra propia placer, ¿no? Entonces, aquí se nos olvida que el cine es ficción, que en el cine hacen pausas, que en el cine además también toman muchas veces pastillas que les prolongan la erección o juegan con distintas sustancias a modo de semen. Y aparte de eso es que se cosifica a las personas y hay unas relaciones absolutamente, a veces hasta denigrantes, ¿no? Entonces, bien, con estos modelos pues no nos extrañe que tengamos todas y todos unas relaciones sexuales que dejan bastante que desear y que están lejos de nuestras propias necesidades, ¿no? A los hombres se les ha educado en ser muy sexuales, en competir, en ser atletas sexuales, en proveer de placer. Y esto, claro, lleva a muchas de las dificultades que tenemos, ¿no? El sexo se contempla como algo productivo y cuantificado, no se valora la calidad, sino la cantidad, cuántas veces me he corrido, cuántos polvos he echado. Cuando somos jóvenes, los chavales que se pajean en grupo a lo mejor y a ver quién llega más lejos con el semen, a ver quién eyacula más cantidad de semen. Es todo muy cuantificado, muy productivista y claro, esto nos mantiene en permanente tensión y en un permanente producir, ¿no? Bien, desde este lugar del que partimos, la propuesta es reivindicar el propio placer, el recuperar la soberanía por el propio placer, en el sentido de estar conectado con mis sensaciones, estar habitando mi cuerpo, el poder disfrutar de todas las conexiones neuronales que tiene el cuerpo, que son 2 metros cuadrados de piel, no solamente los genitales. Cuando yo le pregunto a un hombre en consulta qué lugares de su cuerpo le proporcionan placer, me responde que normalmente casi todos responden el pene y los testículos, porque además identificamos placer con excitación, que esto también lo vamos a ver hoy. Entonces, se trata de entrar en nosotros mismos, de que tú entres en ti mismo, en tu propio cuerpo, en todas tus sensaciones, en todo tu placer, en toda la extensión de la palabra. Identificamos excitación con placer o placer con excitación. Si te hablan de placer, la mayor parte de las veces ya estamos pensando en alguien muy genitalizado, muy excitado, muy jadeante, muy a punto de correrse. No solemos identificar el placer con otra parte que desde este punto de vista productivista que tenemos también sobre el sexo, sobre todo en general en la vida, pero también sobre el sexo,
en donde contemplamos el sexo como unos preliminares que tienen que ir dirigidos a una penetración, que tiene que ir dirigida a una eyaculación, un orgasmo. Entonces, identificamos placer con orgasmo, identificamos sexo con todo este proceso, con el tener que llegar a un lugar, cuando en realidad no hay que llegar a ningún lugar, cada uno está o navega donde le apetece, cuando le apetece y dependiendo del momento, que el sexo también es como la comida, quiero decir, yo hoy como lentejas y mañana como otra cosa, no tengo por qué siempre alimentarme de la misma manera, ¿no? Igualmente en el sexo no tengo por qué siempre tener un sexo igual, ¿no? Caemos en la rutina muchas veces, pero es igual que la gastronomía, en cierto modo, ¿no? Perdón. Entonces, la propuesta es esta, el reivindicar el propio placer también desde la relajación. Vamos a ver cómo hay una diferencia entre el placer que sentimos las mujeres y el placer que sentís los hombres, porque culturalmente eso está condicionado así. Y, y entonces podemos extender ese placer, que en principio sería genital, a todo el cuerpo. Entonces la propuesta es esa, ¿no? Que imagínate, nosotros a los preliminares los llamamos preliminares. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo. Vamos hacia un objetivo, no es una cuestión de disfrutar sin más, ¿no? Que el orgasmo es algo que llega, no es algo al que hay que ir a buscar, ¿no? Sino que llega por sí mismo. Entonces, imagínate que el placer, como si fuera una casa, en donde tienes las paredes y tienes el tejado. En las paredes tenemos dos plantas, la planta de abajo y la planta de arriba, y en la cumbre de las dos aguas del tejado tenemos el orgasmo. Entonces, nosotros la primera planta apenas la visitamos y la visitamos siempre como un paso previo para llegar a el orgasmo. Entonces, esos preliminares, desde aquí, desde la sexología, y hay algunos autores que lo llaman sexualidad global, que es algo en donde nos explayamos más muchas veces las mujeres, porque estamos más conectadas con la erótica, con el placer eh, global. Sexualmente nos está también más permitido, tenemos otro contacto entre nosotras y no tenemos tanto miedo a la homofobia. Los hombres tenéis otra forma de relacionaros entre vosotros en el contacto físico. En fin, que a lo que voy es que vamos a procurar cultivar este placer desde la relajación y darle la importancia o darle el espacio que requiere. No es que vayamos a restarle importancia al placer genital, sino a enriquecer toda nuestra sexualidad. Em, y poco más que decirte en esta primera sesión. Decirte que todo el entrenamiento consiste en esto. No todo, pero gran parte del entrenamiento consiste en desmitificar algunas ideas. Muchas veces la sexualidad está basada en mitos que tienen que ver mucho con esta cuantificación, ¿no? Como que si no tengo una erección no estoy excitado, que si no me corro no he disfrutado, etcétera, etcétera. Que si mi pareja no se corre es que no ha disfrutado. Y, y nada más, mucho ánimo. Y lo más difícil ya lo has hecho, que es dar este paso, así que de aquí en adelante coser y cantar. En ningún momento fuerces, en ningún momento vayas a, por ejemplo, si tú
tienes muchas ganas de controlar tu eyaculación y dices, pues me voy a pajear a tutiplén para controlar cuanto antes mejor. Entonces, en ningún momento forzarse y también en el momento que algún ejercicio te produzca sensaciones desagradables, también en ese momento lo detienes y bueno, me lo haces saber, ¿vale? Así que nada, bienvenido y felicidades.